Bienvenidos una vez más a esta sección de salud mental donde nos enfocamos en la promoción de la salud mental y prevención de enfermedades mentales. En esta ocasión vamos a hablar sobre el suicidio, haciendo énfasis en las orientaciones básicas sobre el suicidio. ¿Cómo se define el suicidio? Es decir, ¿qué es el suicidio? Pues es el acto por el que la persona se provoca la muerte, a raíz o a consecuencia de la desesperación, problemas mentales, como por ejemplo la depresión, que es una de las mayores causas. También la paciente o el paciente puede tener trastornos bipolares, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, puede padecer de alcoholismo o también el paciente puede tener un consumo excesivo de sustancias como las drogas. Desde luego que hay factores de riesgo que ayudan a que el paciente vaya encaminado hacia el suicidio y realice el acto suicida. Por ejemplo, factores de riesgo como enfermedades mentales, entre las más común está el trastorno bipolar o la depresión, que es una de las más frecuentes que lleva al paciente a realizar el acto suicida. También está el abuso de sustancias, como por ejemplo el alcohol, la cocaína, las metanfetaminas o inhalantes. También puede haber ludopatía. ¿Y qué es la ludopatía? Es ese trastorno de la persona donde se siente obligada o siente una obligación urgente, psicológica e incontrolada por jugar y apostar. Y cuando no puede apostar ni jugar, se siente frustrada y puede realizar el acto suicida. También están las condiciones médicas, como por ejemplo un dolor crónico, una enfermedad crónica, traumatismo cranoencefálico, el paciente que padece de cáncer, el paciente que padece de VIH-Sida, una insuficiencia renal, apnea del sueño, ese paciente frustrado que no puede dormir y que por lo tanto le lleva a un acto suicida. También están los estados psicológicos. Por ejemplo, ¿qué estado psicológico? La depresión, el paciente cuando está ansioso o en otros casos la desesperanza, es decir, ya no tener un sentido de vida. También están las redes sociales, que las redes sociales actualmente hay una presión social, hay una idealización y hay un pacto suicida que muchas veces se da por juegos que inducen al suicidio. Y también está la racionalización, que este suicidio se da de forma altruista, es decir, con el objetivo de ayudar a otra persona, pero que de igual forma tiene un impacto hacia la salud de la propia persona. Los suicidios más frecuentes son el suicidio frustrado, el suicidio intencional y accidental, y generalmente el paciente antes de cometer el acto da manifestaciones de suicidio, como por ejemplo una representación de suicidio, expresa deseo de morir o tiene o hace una amenaza de suicidarse. Generalmente esto lo hacen los jóvenes, y las ideas suicidas, el deseo de querer morir, ya sea por una voz que le dice, debes hacerlo porque tú no eres importante, porque tú no vales la pena y debes suicidarte. Es importante reconocer estas manifestaciones y nosotros como sociedad, familiares y amigos, tomar muy en cuenta estas manifestaciones suicidas. Los métodos de suicidio más utilizados está el ahorcamiento, el envenenamiento por pesticida, especialmente utilizando el paraquat, y también se da el disparo con armas de fuego. La clasificación de los métodos de suicidio, según el profesor Andrés Pérez, él nos dice que primero el paciente tiene la idea suicida sin un método específico, es decir, no sabe cómo lo va a hacer. Después el paciente tiene idea suicida con un método específico, es decir, tiene el deseo de matarse, pero sin ideas específicas. También tiene ideas suicidas con un método específico no planificado. Y por último, el paciente tiene una idea suicida planificada, es decir, sabe el método, cómo lo va a hacer, el lugar donde lo va a hacer, en qué momento, y también sustenta el por qué lo va a hacer. Y generalmente se refleja a través de las cartas suicidas.
Ahora bien, la pregunta es, ¿qué cosas debes hacer o qué recomendaciones debes ofrecerle a ese paciente, a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero o a esa persona que se te acerca a ti a comentarte su situación? Lo primero es escucha activa, debes escucharle atento, eso denota que estás interesado, que le preocupas y la persona va a notar en ti la preocupación y el interés, la importancia que le tomas frente a su situación. Ayudarle al paciente a comprender que tiene una crisis, es decir, ayudarle a comprender que tiene un problema y que necesita ayuda e inmediatamente tomar acción inmediata y continua, es decir, llevarle a un centro de salud, llevarle con psicología, llevarle con un especialista de salud mental o con un profesional de la salud que le pueda ayudar. Y de allí asegurar la ingesta de medicamentos, el apoyo continuo y constante. Tener en cuenta que el suicidio, la droga y el alcohol requieren una preocupación urgente y un desarrollo progresivo y continuo de su enfermedad de salud mental. Mensaje para ustedes que están en casa y que tienen la oportunidad de ayudar a alguien. No pienses que el me voy a matar es una broma. Más bien, la escucha activa y ofrecer ayuda previenen dudas, ideas y situaciones lamentables. Para esa persona que no sabe cómo solucionar su situación en tiempo de ideas suicidas y en todo momento busca expresar tus sentimientos y pensamientos, ayuda terapéutica y ofrecerle un propósito a tu vida.